Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 54. Soumatou. Antes de que pudiera darse cuenta, Garfield Tinsel se encontró sentado en un lugar oscuro. Garfield dijo, ¿ah? Con los ojos muy abiertos, Garfield miró a su alrededor. El lugar no le resultaba familiar. En la zona poco iluminada, Garfield estaba hundido en una silla, apoyando la barbilla en los codos con las rodillas. ¿Qué demonios le ha podido llevar a estar en un lugar así? Garfield dijo, ¿dónde diablos estoy? Arrugando la nariz en señal de sospecha, Garfield resopló. El excelente sentido del olfato de Garfield, aunque no tan agudo como el de un hombre lobo, era útil para evaluar situaciones. Recoger información sobre su entorno era más bien una acción instintiva. Sin embargo, su sentido del olfato no funcionaba bien. No es que no percibiera ningún olor, sino que le parecía esquivo. Hablando de evasión, no era solo el olor. La situación circundante también era la misma. Como ya se ha dicho, se encontró en una zona poco iluminada. El techo era alto, y la silla en la que estaba sentado Garfield no era la única, ya que había filas de sillas dispuestas a ambos lados. Además, parecía haber varias filas de sillas tanto delante como detrás de Garfield, ocupando un asiento en el centro del espacio. Justo cuando estaba contemplando esto, Garfield recordó algo similar a esta escena. Garfield dijo, esto debe ser una especie de teatro donde hacen obras o algo así. Una vez pronunciada la idea de un teatro, la imagen se solidificó en su mente y pareció clara. En efecto, Garfield estaba en un teatro, sentado en medio de la sala. La luz tenue y el techo alto eran elementos esenciales para las representaciones teatrales. En el momento en que Garfield comprendió su situación, una campana resonante sonó por todo el teatro. Una señal para el comienzo de la representación. Con los ojos abiertos de par en par, Garfield se quedó inmóvil, dejando atrás sus pensamientos internos. Cuando se produjo un cambio frente a los asientos del público, el telón se levantó, desvelando el escenario antes oculto. En ese escenario, bañado por la mirada del público, estaba. Garfield dijo, ¿un gato? Las palabras murmuradas de Garfield, acompañadas de un ceño fruncido, captaron sucintamente la escena en el escenario. En realidad, esperando el comienzo de la representación, ahora que se había levantado el telón, había un pequeño gato. Un minúsculo gato gris parado sobre dos patas, con los brazos extendidos. Su pequeño tamaño, aún más diminuto que el de los gatitos como Mimi que Garfield conocía, era realmente del tamaño de la palma de la mano. Uno de esos pequeños felinos, luego dos, luego tres, iniciaron su actuación en el escenario. Cada gato parecía idéntico. Y ante Garfield, arrastrado por la situación, los tres gatos comenzaron a moverse. Cada uno estaba adornado con diferentes accesorios. Uno llevaba una peluca dorada, otro una peluca roja y el último un mechón de algodón blanco en la cabeza. Entonces, ante los ojos parpadeantes de Garfield, los tres gatos se trasladaron a sus respectivas posiciones en el escenario, donde empezaron a realizar movimientos espectaculares. El gato de pelo dorado y el gato de pelo de algodón chocaron, mientras que el gato de pelo rojo se quedó quieto, observando. Había estallado una refriega literal. Garfield dijo, ¿qué coño es esto? Atónito, Garfield vio cómo los gatos se enredaban en el escenario.
El atrezo del escenario era bastante elaborado, con un telón de fondo que representaba un paisaje urbano labrado en piedra. Las casas y las pinturas kabuki de las paredes empezaron a romperse, a destruirse y a salir despedidas mientras los gatos luchaban entre sí. Era una payasada bastante llamativa e intrincada, tanto que a uno le parecería casi encantadora. Garfield dijo, «Ese gato, ahora que lo pienso, ¿no lo he visto antes en alguna parte?» De repente, mientras se concentraba en los gatitos que actuaban, Garfield sintió un tirón en la memoria. Rascando la tapa de su recuerdo casi cerrado, fue abriéndola poco a poco y empezó a comprender. Aquellos gatitos se parecían a los dibujos que Subaru hacía ante la insistencia de Emilia y Beatriz, representando al gran espíritu contratado por Emilia. Garfield dijo, «No, he dicho que qué demonios pasa con eso». A pesar de que se le ocurrió una idea, Garfield se indignó porque no podía comprender lo que significaba. Sin darse cuenta, alzó la voz, haciendo que los gatitos del escenario detuvieran sus movimientos sorprendidos. Al echar un vistazo a los 3 gatitos que le miraban, Garfield se sintió mortificado. No sentía que hubiera una razón para disculparse, ni quería insistir en que no la había, pero... Personaje desconocido dijo, «Es un tonto». «Siéntate, Garf». Garfield dijo, «Oh». Personaje desconocido dijo, «Mirar en silencio es la etiqueta del teatro». «¿Intentas interrumpir la representación?» Tras ser bruscamente reprendido, Garfield se volvió hacia un lado con los ojos bien abiertos. A su izquierda, donde momentos antes no había nadie, se sentó una chica de cabello rosa, Ram. Tiró de Garfield por la cintura, lo sentó, y dirigiéndose a los gatitos que la miraban con ojos vidriosos, les dijo con arrogancia, «Continúen». Siguiendo las instrucciones de Ram, los gatitos reanudaron sus bromas sobre el escenario. Sin embargo, a Garfield le pareció más significativa la presencia de Ram que la actuación en el escenario. Garfield dijo, «Ram, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Y quién demonios son esos tipos?» Ram dijo, «Garf». Garfield dijo, «No, no es el momento de hablar. De todos modos, tenemos que salir de aquí. No me importa dónde estemos, me aseguraré de mantenerte a salvo». Ram dijo, «Garf». Garfield dijo, «Bien, dime lo que piensas, Ram. Sinceramente, probablemente sea mejor pensar las cosas junto a ti que pensar solo». Ram dijo, «Garf, ¿no te has dado cuenta?» Llevado por la impaciencia, el tono de voz de Garfield se volvió cada vez más agitado, ahogándose ante las palabras de Ram. Frente al parpadeante Garfield, Ram mantuvo su habitual frialdad, fijando los ojos en el escenario. Sintiéndose frustrado porque su amada no correspondía a la atención que él le prestaba, Garfield también miró hacia el escenario para ver qué le había llamado la atención, y vio las travesuras juguetonas de los gatitos, que no habían cambiado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había un significado oculto bajo sus continuas interacciones juguetonas. El gatito de pelo dorado, el gatito pelirrojo y el gatito de algodón se enfrentaron y se agitaron, causando estragos en el paisaje urbano, hasta que finalmente el gatito de algodón empujó al gatito de pelo dorado, haciéndolo caer. El gatito de pelo dorado acabó atrapado bajo un puntal caído. ¿De qué podría tratarse esta actuación?, Ram dijo, «Garf». Una vez más, llamado por la tranquila voz de Ram, Garfield se dio la vuelta. Y entonces, los ojos carmesíes que hasta entonces habían estado observando el escenario se encontraron con los suyos, y sus miradas chocaron frontalmente. Miró la cara de Ram, que normalmente hacía palpitar su corazón cuando la veía de cerca. Sin embargo, en ese momento, lo que palpitaba en el interior de Garfield no era amor, sino una instintiva señal de alarma. Al darse cuenta Garfield, Ram dejó escapar un pequeño suspiro. Ram dijo, «Tú, estás muriendo». Y así, declaró que el teatro que estaba presenciando no era más que un sueño fugaz. Separador. Un gatito con una peluca dorada rodando por el escenario, que era su propia aparición. Cuando lo vio con esa comprensión,
Todo este programa no le pareció más que una broma de mal gusto. Mientras se enfrentaba al enemigo, el gatito de algodón, era él quien protegía al gatito pelirrojo que tenía detrás. Mientras reflexionaba sobre ello, poco a poco, su memoria se fue aclarando. Garfield dijo, así es, mi asombroso yo está ahora mismo en medio de una lucha con el dragón que el capitán me pidió. Así que ese con pelo de algodón es el dragón. Y el pelirrojo es el viejo. Ram dijo, ese se ha vuelto bastante mono. Garfield dijo, por mucho que quiera oír cuál, no es el momento para eso. Tengo que volver pronto. Ram dijo, espera. Una vez comprendida la situación, Garfield intentó rápidamente entrar en acción, pero solo pudo gritar de dolor cuando la cuerda de su collar se tensó. Ram había detenido a Garfield por la fuerza y le había dado la vuelta apresuradamente para que quedara frente a ella, y mientras Garfield sacaba los colmillos y se disponía a gritarle. Espera, espera, Garfield. Quédate aquí como dijo Nee-sama. Tomemos un breve descanso. Al decir esto, Natsuki Subaru, que ocupaba el otro asiento junto a Ram, detuvo a Garfield. El aspecto de este Subaru era uno que no se había visto en mucho tiempo, con brazos y piernas largos, largos en comparación con el estado actual, pero en realidad no tan largos, ese era su aspecto. Subaru dijo, oye, ahora mismo, ¿no se te acaba de ocurrir algo realmente hiriente? Garfield dijo, no se preocupe, capitán. ¿No dices siempre que tienes piernas cortas y torso largo? Subaru dijo, decírtelo a ti mismo y que te lo digan a ti son daños totalmente distintos. Así debe ser. ¿Tengo razón, Beako? ¿Emilia Tan? Beatriz dijo, Subaru, ahora mismo, es el momento de Bubi para brillar en la obra, así que deja de interrumpir, de hecho. Emilia dijo, lo siento, Subaru. Me aseguraré de escuchar lo que tienes que decir más tarde. Subaru, que por fin había recuperado su tamaño anterior, fue totalmente dejado de lado tanto por Beatriz, que estaba sentada en su regazo, como por Emilia, que estaba sentada a su lado. Las chicas estaban demasiado absortas en todos y cada uno de los movimientos de los gatitos del escenario como para prestarle a Subaru la más mínima atención. Mientras escuchaba la conversación entre el decepcionado Subaru, de hombros caídos, y los demás, Garfield recordó que el verdadero nombre del gatito, al que no conocía personalmente, era Pac. Además, este tipo de interacción de Subaru con el resto del grupo le parecía similar a otras que había presenciado en el pasado. Otto dijo, tienes razón, este es un recuerdo del teatro original en el que se basa este espacio. Verás, es igual que el teatro al que nos invitaron cuando fuimos todos a ver la obra sobre la subyugación de la ballena blanca. Petra dijo, Garf-san estaba totalmente enamorado de esa obra. Yo también me divertí mucho, así que sé cómo te sientes. Garfield dijo, Otto, Petra. Esta vez, las voces procedían de detrás de él, y se dio la vuelta, donde su mirada se encontró con Petra, que agitaba las manos en el aire, y Otto, que estaba sentado a su lado y se encogía de hombros. Además, junto a Otto, vio a una mujer de largos cabellos dorados. Frederica dijo, ¿qué cara más patética estás poniendo, Garf? Además, Ram plantea un punto inusualmente válido esta vez. Así que siéntate y cálmate. Garfield dijo, oh, aunque me digas que me calme. Ahora. ¿No vas a prestar atención a lo que dice la gente que te rodea? Dios mío, uno esperaría algo de crecimiento después de no verte durante tanto tiempo, pero todavía estás mojado detrás de las orejas, ¿no es así, Garbo? Garfield dijo, Nana. Abuela. Ryusu dijo, ¿por qué tuviste que corregirte para empeorarlo? En los ojos del atónito Garfield se reflejaron las figuras de su abuela, Ryusu, junto a su hermana mayor. Ante aquella inesperada alineación, Garfield se quedó atónito, y Ram, que estaba justo a su lado, volvió a tirar de él por la cintura, obligándole a sentarse. Ram dijo, ¿y? ¿Te has calmado un poco?
Garfield dijo, igual que el cerco de Dagraham, esta no es una situación para calmarse. Acabo de sentarme porque mis rodillas se sentían un poco débiles. ¿Qué demonios está pasando? Ram dijo, por el momento, parece que te inclinas a escuchar lo que Ram tiene que decir. Bien. Personaje desconocido dijo, como se esperaba de usted, Nee-sama. Garfield dijo, wow. Ram asintió con su habitual expresión fría, cuando de repente un miembro del público sentado frente a ellos se giró e intervino. Al darse cuenta de que era Rem, la hermana pequeña de Ram, de pelo azul claro, Garfield parpadeó. Sin embargo, Rem ignoró a Garfield y volvió a mirar hacia adelante. Garfield dijo, ¿qué? Subaru dijo, así son las cosas. Garfield, aún no tienes mucha imagen mental de Rem, así que solo reaccionará nebulosamente. Está completamente dentro del ámbito de cómo la personifiqué. Garfield dijo, al paso que va la gente, no se va a llenar esto de gente, joder. Ante la vacilación de Rem, con Beatriz sentada en su regazo, Subaru respondió mientras jugaba con su pelo. Aunque este razonamiento era algo convincente, si la persona en cuestión no podía ser recreada adecuadamente, entonces ¿qué sentido tenía mantenerla en este teatro en primer lugar? Tal era su impresión. Frederica dijo, lo has entendido todo mal, Garf. Es cierto que aún no sabes mucho sobre Rem, pero eso no significa que no te preocupes por ella. Esa es la razón por la que está aquí. Personaje desconocido dijo, estoy de acuerdo. Una persona que te preocupa seguirá estando fuertemente en tu corazón. La familiaridad con la persona en cuestión no es tan importante. Creo que ese es el asunto crucial en este caso. Garfield dijo, esto no es bueno para mi corazón. De algún modo, mientras empezaba a comprender las reglas del teatro, la explicación que le dieron Frederica y Reinhardt, que de algún modo llegaron a sentarse en las filas de atrás, carecía de sentido de la realidad. Puesto que nada de esto era real, parecía que carecer de ese sentido de la realidad era acertado. Con toda probabilidad, que Frederica y Reinhardt estuvieran en el mismo lugar y mantuvieran una conversación así no había ocurrido nunca. Sin embargo, Garfield dijo, mi impaciencia de antes empieza a calmarse. Dicho esto, ¿debería quedarme callado como dijo Ram? De algún modo empiezo a tener sueño. Ram dijo, ja. ¿Qué es esta idiotez que estoy oyendo? Si te duermes, morirás. Garfield dijo, así que este lugar es realmente peligroso después de todo. Beatriz, Emilia, Y. Petra dijo, SHHH. En cuanto alzó la voz, Beatriz y Emilia se llevaron los dedos a los labios y Petra lo amonestó. Ser señalado le hizo temblar los labios, y Garfield chasqueó los colmillos y guardó silencio. Le dijeron que no volviera corriendo, pero luego le dijeron que no se calmara demasiado, o moriría. ¿Qué querían que hiciera Garfield? Roswaal dijo, se trata de no volver con las manos vacías. Simplemente no trates de pensar demasiado. Garfield dijo, Urg, incluso dentro de mi asombrosa cabeza, me molestas. Roswaal, oya, estoy tan odioso. Aunque, culparme sería absurdo, así que expresar mi arrepentimiento y disculparme sería una rareza. Sentado una fila más atrás, con sus largas piernas cruzadas, Roswaal avivaba las llamas. Mirando hacia él con frustración, cuando Garfield estaba a punto de quejarse, de repente se quedó sin palabras. Era consciente de que Reinhardt, que había hablado antes, estaba sentado junto a Roswaal. Sin embargo, el problema era la otra persona sentada a su lado. Cuando la mujer vestida de negro se percató de la mirada de Garfield, sonrió dulcemente con un ara. Elsa dijo, me estás mirando con una mirada ardiente. Aunque sea en un lugar como este, ¿te unirás a mí para rebanarnos mutuamente hasta saciarnos? Garfield dijo, hacer eso no sería nada divertido. Además, me sentiría mal por Meili. Así que no voy a hacerlo. Elsa dijo, oh, qué decepción. Pero, no me siento tan mal,
sabiendo que tienes un lugar para mí dentro de ti. Personaje desconocido, ya que eres tú Elsa, es por tu desagradable personalidad. Mientras una sonrisa del color de la sangre aparecía en el rostro de Elsa, Meili retomó la conversación de ella, que estaba pellizcando a Garfield sentándose en la fila de enfrente, justo al lado de Rem. De algún modo, empezaba a comprender el significado de la disposición de los asientos. Si estaba en lo cierto, entonces, naturalmente, al lado de Elsa, debería haber estado presente un gigantesco hombre de piel azul y 8 brazos. El gigantesco hombre mantuvo una expresión rocosa en el rostro, y mirando a Garfield, guardó silencio. Expuesto a aquella presión silenciosa, Garfield respiró entrecortadamente, apretando el puño cada vez con más fuerza. Y entonces, fue cuando el puño cerrado de Garfield fue envuelto por la mano de una pequeña sombra que se había inclinado desde el asiento de enfrente. Mimi dijo, Garf, ¿estás bien? ¿Puedes hacerlo? Mimi está súper preocupada. Garfield dijo, Mimi. Ram dijo, así es. Garf es un cobarde de corazón. Mimi, la de los ojos redondos, le cogió la mano derecha, y la izquierda la tomó Ram, que estaba a su lado. Garfield levantó la vista, miró a su alrededor y dejó escapar un largo suspiro. No era una escena fuera de la realidad, el propio Garfield estaba a punto de morir. A pesar de eso, los compañeros dentro de su mente le impidieron volver inmediatamente, y que se turnaran para hablarle así, era como el Soumatou del que había oído hablar una vez a Subaru. Subaru dijo, pero ya sabes, Garfield. Normalmente, para un Soumatou, todos tus recuerdos desde el nacimiento hasta el momento actual pasan ante tus ojos en un santiamén, no es algo a lo que te convoquen en un teatro. Garfield dijo, entonces, ¿qué demonios se supone que es esto, capitán? Subaru dijo, para eso, tendrás que encontrar la respuesta tú mismo. Rem dijo, como se esperaba de Subaru-kun. Estoy impresionado. Garfield dijo, por mí mismo. Por un momento, a pesar de la interjección extra en medio, Garfield se sumió en sus cavilaciones. Si no se trataba de un Soumatou, y la respuesta debía encontrarla él mismo, ¿no era entonces solo un respiro momentáneo hasta que el moribundo Garfield pudiera volver a ponerse en pie? Si no se levantaba de inmediato, no cumpliría el papel que se le había encomendado. Beatriz dijo, espero que cada uno de los boobies haga lo que pueda, supongo. Emilia dijo, así es. No importa el resultado, hagámoslo bien hasta el final. Indiferentes al ansioso Garfield, Beatriz y Emilia, que observaban la obra, parecían emocionarse más a medida que se acercaba el clímax de la representación. En suspenso, y experimentando un torbellino de emociones por lo que estaba ocurriendo en el escenario, ambos se cogieron de la mano mientras la peculiar representación de Pac y Pac chocando entre sí, sacudía tempestuosamente sus emociones. En el escenario, el Pac de pelo dorado se había caído y el Pac pelirrojo sujetaba al Pac de pelo de algodón mientras éste intentaba avanzar en dirección al Pac de pelo dorado, una situación sin duda peligrosa. Garfield dijo, el pelirrojo. El Pac pelirrojo, mientras protegía al Pac de pelo dorado, se enfrentaba al Pac de pelo de algodón. La situación en el escenario había cambiado mientras Garfield no había estado mirando, y temiendo que fuera un reflejo de la realidad, la expresión de Garfield cambió mientras rechinaba los colmillos. Como era de esperar, necesitaba volver enseguida. Ram dijo, en verdad un tonto. Era una afrenta familiar, pero a diferencia del tono habitual impregnado de un poco de dulzura, la voz llevaba dentro una reprimenda más definida. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par ante las palabras de Ram, y ella señaló el escenario con la mano opuesta a la que había colocado sobre la de Garfield. Al mirar hacia el escenario al que se había dirigido, comprobó que la situación había seguido avanzando. El Pac de pelo dorado se había levantado y había empujado al Pac pelirrojo. Inmediatamente comenzó a dirigirse hacia el Pac de algodón, con un solo golpe del Pac de algodón, el Pac de pelo dorado se convirtió en luz. Subaru dijo, un out. Sin embargo, en la vida, no tienes 3 intentos.
con un solo intento se termina. Tras convertir en luz al pack de pelo dorado, el pack de algodón persiguió al pack pelirrojo, que se dio la vuelta para intentar huir, y también lo convirtió en luz. De este modo, solo el pack de algodón permaneció en escena y la obra cerró el telón. En medio de escasos aplausos, el telón del escenario descendió, con el pack de algodón haciendo una profunda reverencia, y mientras el escenario señalaba el final de la representación. Mimi dijo, eso no fue nada agradable. Mimi no está satisfecha. Y así, Mimi, que al igual que Ram tomaba la mano de Garfield, estiró la cola y empezó a hacer un berrinche como un niño que se porta mal. Sin embargo, para una obra que ya había llegado a su conclusión, hablar así no tenía sentido. Pero no había sido así. Al momento siguiente, la campana de apertura resonó en el teatro y el telón que se había bajado comenzó a levantarse de nuevo. Y al otro lado del telón, se enfrentaban el pack de pelo dorado y el pack de pelo rojo, que debería haber desaparecido, junto con el pack de algodón, que debería haberlos hecho desaparecer. Protegiendo al de pelo dorado derrumbado, se estaba representando la escena culminante en la que el de pelo rojo se enfrentaba al de algodón. Garfield dijo, el infierno. Inseguro de lo que estaba ocurriendo, Garfield sintió un nudo en la garganta. Y luego, a Garfield, cuyos pensamientos se habían quedado en blanco. Ram dijo, volver a ponerse de pie imprudentemente no funcionó, ¿verdad? Si es así, entonces ¿qué harás?, preguntó Ram, tranquilamente, con un ojo cerrado. Ante la pregunta de Ram, Garfield tragó saliva y volvió a mirar al escenario. Rem dijo, Nez-Ama es maravillosa. Verdaderamente, así era. Con la hermana menor, con la que aún no estaba demasiado familiarizado, Garfield estaba totalmente de acuerdo. Separador. Sobre el escenario, el pack de cabellos dorados se evaporaba en la luz una y otra vez. Al parecer, en esta obra se permitió una gran improvisación y el contenido se vio influido en gran medida por las opiniones del público. Sin embargo, Reinhardt dijo, ¿qué tal una fuerte patada para poner toda la capital imperial patas arriba? Elsa dijo, ¿qué tal fingir solo una vez estar gravemente herido, y atacar a tu oponente cuando cree que estás muerto? Roswaal dijo, incluso los dragones parecen tener algún tipo de apego. Por ejemplo, ¿qué tal si usamos como escudo a un amigo del dragón que pueda estar en la capital imperial? Garfield dijo, si todo lo que se te ocurre son chorradas imposibles o planes cobardes, cállate. Opiniones que ni siquiera habían sido adoptadas en el escenario fueron compartidas una tras otra, y mientras Garfield ladraba furioso a los que estaban detrás de él, todos cerraban la boca al unísono. Simplemente, como eran sus palabras y sus acciones tal y como las percibía Garfield, no podía evitar sentirse improductivo porque tenía la sensación de estar enfadado consigo mismo. Otto dijo, como mínimo, tiene que aprovechar el terreno. La diferencia entre un cuerpo grande y uno pequeño puede ser fatal, pero por otro lado, debe haber un hueco que se pueda aprovechar siendo pequeño. Petra dijo, sí, es cierto. El cuerpo de Garfsan es más pequeño que el del dragón, y podría perder en un concurso de fuerza, pero, por eso deberíamos hablar de en qué concurso puede ganar. Subaru dijo, en teoría, sí, pero en la práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Si fuera yo, no sería capaz de ganar una pelea contra un dragón ni aunque hiciera el pino con las manos. Otto dijo, la idea de que Natsuki extermine a un dragón, no la esperaría de nadie más que de Garfield. Por otro lado, sentía que los compañeros que estaban a su lado y que hablaban de forma constructiva lo hacían con más sabiduría que Garfield, aunque fuera la percepción que Garfield tenía de ellos. Por supuesto, la gente real tendría conversaciones como esta, pero... Subaru dijo, Emilia Tan, ¿tienes algún consejo para Garfield? Emilia dijo, ¿yo? Bueno, creo que la parte en la que no pudo coger la cola de Mesorella antes de que le golpeara así, esa parte no estuvo bien. Puede que estuviera en una posición difícil, pero en vez de intentar atraparla no podría haberla esquivado. Subaru dijo, realmente has respondido mejor de lo que pensaba.
Rem dijo, como se esperaba de Emilia San. Mientras observaba a los Pax hacer cabriolas en el escenario, Emilia hizo una observación acertada y tanto Subaru como Rem le respondieron. No sabía si la respuesta de Rem era correcta, pero quizás su afirmación era un reflejo directo de los sentimientos de Garfield. En cualquier caso, sintió que las cosas se iban aclarando poco a poco. Sin embargo, cuando uno amontona algo y lo amontona, y luego lo devuelve a la realidad, ¿qué probabilidades hay de que realmente sea útil? Ryusu dijo, «¿Estás preocupado, verdad, Garbo?» Garfield dijo, «Sinceramente, mi asombroso ser se siente más avergonzado que preocupado». A mi asombroso ser se le encomendó la tarea de ocuparse de ese dragón. Ryusu lo miró a la cara y Garfield expresó sus repugnantes sentimientos. Se lanzó con ganas, estuvo a punto de morir en el fragor de la batalla y, cuando eso no fue suficiente, Garfield construyó un teatro en su cabeza en el que había un nutrido grupo de sus amigos. Bueno, algunos no eran sus amigos, pero todos le reconfortaban. Ryusu dijo, «¿Y qué hay de vergonzoso en eso?» Al preguntarle eso, Garfield arrugó la frente y levantó la cabeza. Al lado de Ryusu estaba Frederica, que miraba fijamente a Garfield. Entrecerró los ojos con los mismos ojos esmeralda que Garfield. Frederica dijo, «¿Qué hay de vergonzoso en esto, Garf?» Ella amontonó la misma pregunta. Garfield dijo, «Es vergonzoso, ¿verdad?» Todos los demás están luchando por sí mismos, y sin embargo, solo mi asombroso ser. Ryusu dijo, «Si no puedes luchar por ti mismo, entonces eso es vergonzoso». ¿Es eso lo que estás diciendo? Garfield dijo, «Sí». Espera, no, eso no está bien. No estoy diciendo que sea vergonzoso trabajar juntos para luchar. Esto es, tener a mis amigos bullendo juntos en mi cabeza. Frederica dijo, «¿En serio? Eso es imposible, Garf». Después de haber sido desgarrado, todo lo que podía hacer era confiar en los compañeros de su propia mente. Hacia Garfield, que intentaba enérgicamente romper con aquella actitud, Frederica habló con claridad. Con los ojos verde esmeralda entrecerrados, Frederica suspiró al ver al rígido Garfield y entonces dijo, «Realmente eres bastante tonto, Garf. Por favor, echa un vistazo a tu alrededor». Garfield dijo, «Mi entorno». Al oír esto, Garfield echó un vistazo al interior del teatro. Sus compañeros estaban alineados en los asientos junto a él, sus enemigos estaban en los asientos de detrás, aquellos a los que dudaba en llamar sus aliados estaban frente a él, y antes de que se diera cuenta, ya no quedaban asientos vacíos en el teatro, todos estaban llenos de caras con las que Garfield estaba familiarizado. Ram, Subaru y algunos otros estaban allí, naturalmente, y también Roswaal, Reinhardt, Mimi, Rem y los demás, y aún había más gente más allá. También estaban la gente del dominio de los Mothers, y los que había llegado a conocer en el transcurso de su viaje por el imperio. Estaban los compañeros a los que tenía cariño y otras personas a las que no podía acercarse, pero todos y cada uno de ellos habían entrado en contacto con la vida de Garfield de alguna manera, y cada uno se había asegurado un asiento. Ryusu dijo, «Dios mío, el teatro está abarrotado. Pronto ya no cabremos todos aquí». Al ver lo mismo que Garfield, Ryusu soltó una risita de buen humor. Como había dicho su abuela, el teatro estaba tan lleno que algunas personas tuvieron que quedarse de pie. Todos miraban la escena de los Pax encima del escenario, viendo cómo el Pac que hacía el papel de Garfield iba perdiendo. Ante esa realidad, su rostro empezó a calentarse. Qué manera tan patética y vergonzosa de perder. Seguro que todos estaban hartos de él. Ram dijo, «Realmente eres un tonto». Mimi dijo, «Ya sabes, Garf. Todo esto está dentro de la cabeza de Garf, ¿verdad?» Pero, la cabeza de Garf no es muy inteligente. Igual que Mimi. Por lo tanto, eso también va para lo que todo el mundo está diciendo, ¿verdad? Garfield parpadeó cuando le hablaron por la derecha y por la izquierda. Entonces, cuando volvió a mirar a su alrededor,
Todos los que antes habían estado mirando al escenario se habían girado para mirar al propio Garfield. Mirando a cada uno de sus rostros uno por uno, pensó en el tipo de personas que eran. Todos habían hablado cuánto quisieron perdiendo sus quejas hacia el Pac que interpretaba el papel de Garfield que seguía perdiendo, pero Garfield dijo, nadie le dice a mi asombroso yo nada que me convenga, ni nada que no crea que dirían. Las palabras de Ram eran directas y las de Mimi vagas, pero ambas decían lo mismo. Si este teatro estaba en la cabeza de Garfield, y para consolar a su yo vencido y moribundo, había reunido a su familia, amigos, conocidos e incluso enemigos, entonces eso sería más que patético. Pero Garfield no era listo. Conseguir que la gente pensara y dijera cosas que normalmente no diría, o hacer que alinearan palabras convenientes para reconfortar su corazón como si estuviera jugando con marionetas, eran el tipo de cosas complicadas que era incapaz de hacer. Subaru dijo, como has pensado, lo que hemos discutido aquí no puede servir para nada en el mundo exterior. Esto es solo un consuelo, una tranquilidad temporal. Pero, no hay nada malo en descansar, aunque solo sea tu mente. Beatriz dijo, aunque fue Subaru quien le pidió que detuviera al dragón, esa es la forma de hablar, de hecho. Subaru dijo, eso es porque yo soy el yo dentro de la cabeza de Garfield. Emilia dijo, espera, eso significa que cuando parece que estás a punto de decir cosas muy difíciles es porque así se lo parece a Garfield. ¿Es así? Emilia, con cara de perplejidad, preguntó esto, haciendo que Garfield soltara un «ah». Miró hacia arriba, tomándose un momento para pensar antes de bajar la mirada. Garfield dijo, tal vez como me parece bien todo lo que me pida el capitán. El capitán que está en mi asombrosa cabeza puede decir cosas así. Otto dijo, incluso suponiendo que así fuera, deberías saber que la gente que te rodea te está dando su consejo sincero. De verdad, no tengo ni idea de dónde has aprendido a pensar así. Frederica dijo, Otto-sama diría eso, ¿verdad? Frederica esbozó una sonrisa irónica mientras Otto se señalaba a sí mismo con expresión decepcionada. Al ver esto, Petra se llevó una mano a la boca, soltando un tajá, una carcajada que empezó a extenderse por todo su entorno. Antes de que Garfield se diera cuenta, se había unido a las risas, a pesar suyo. Garfield dijo, bueno, ¿cómo? Tal vez estaba siendo un poco terco. Ryusu dijo, oh, Garbo. Garfield dijo, porque el capitán me lo pidió, y también porque el imperio estaba en peligro. Claro, mi oponente es un dragón, y como siempre no podemos permitirnos perder, pero qué demonios. Garfield separó lentamente las manos entrelazadas de izquierda y derecha y las levantó. Luego las juntó con fuerza ante su pecho, dejando escapar un golpe seco. Con esa pose, el sonido reverberante de sus colmillos rechinando y su creciente espíritu de lucha. Garfield dijo, este aquí, es un trabajo que fue confiado a mi asombroso yo, pero mi asombroso yo no va a estar luchando solo. Magnífico. Inspirado por el creciente ánimo de Garfield, un solemne y bajo elogio se cernió sobre la sala. Procedía de un asiento situado detrás de él, y Garfield no necesitó confirmar que esa única palabra había sido pronunciada por un gigante con 4 pares de brazos cruzados. Ahora, solo había una cosa que quería averiguar. Garfield dijo, te lo dije, capitán. Haré que ese dragón volador y panzón caiga al suelo. Subaru dijo, sí. Ve por él. Garfield dijo, yo. Con una respuesta enérgica, Garfield se levantó con brío. Y, a diferencia de las otras veces que se levantó donde ella le había hecho retroceder, Ram no se movió. Garfield la miró, y como ella miraba al escenario mientras se apoyaba en los codos. Ram dijo, ¿qué? Garfield dijo, ja. No es nada. Parece que en mi asombrosa cabeza, no eres una mujer tan inquebrantable. Ram dijo, no hace falta salirse del camino para decir lo que ya es obvio. Para eso está Garf. Garfield dedicó una sonrisa irónica a Ram mientras ella encogía sus delicados hombros, sin siquiera desviar la mirada hacia él.
En su lugar, Mimi saltó ágilmente sobre su asiento. Mimi dijo, entonces, Mimi habla. Garf, sería genial si ganaras esto. Riéndose de su declaración, Mimi abofeteó la espalda de Garfield con toda la fuerza que pudo reunir. Un instante después, al igual que Mimi, Subaru, Beatriz, Emilia, Petra, Frederica y Ryusu dieron una palmada en la espalda a Garfield. Mientras le empujaban fuera, Garfield recibió una palmada en la espalda y se dirigió hacia la salida del teatro. Garfield dijo, Otto bro. Dame un consejo. Otto dijo, a ver. Cuando se trata de comportamientos peligrosos como arriesgar la vida, no se lo permitiría a nadie más que a mí mismo. Garfield dijo, no quiero que me lo digas tú, Otto bro. Su bromista hermano mayor le dio una palmada en la espalda, obligando a Garfield a dirigirse hacia la salida del teatro. Cuando se vio obligado a acercarse a la puerta, vio a sus hermanos pequeños, a los que había creído que no encontraría en ninguno de los asientos, y hacia ellos y su madre, que lo sujetaba por los hombros, dirigió un pulgar hacia arriba. Un encuentro que había llenado todo el teatro, era un buen Soumatou. Y así, en esos momentos finales, señaló con el dedo a los Pax en el escenario. Garfield dijo, mi asombroso ser no es un gato. Soy el tigre precioso. Personaje desconocido. Los dragones eran seres que a menudo se asimilaban a catástrofes naturales y cataclismos, pero la forma en que el dragón de las nubes, Mesoreya, hacía estragos no dejaba lugar a objeción alguna a ese juicio. Era la encarnación de la destrucción que había cambiado por completo el escenario de la capital imperial de lo que había sido solo unos minutos antes, y su feroz alboroto era un espectáculo totalmente inconcebible para este mundo. Al presenciarlo, las piernas de Heinkel no podían dejar de temblar mientras su corazón se hacía añicos. También había habido alguien que había alterado el destino de Heinkel en un mero instante. Sin embargo, habían sufrido una aplastante derrota en un intercambio de golpes contra el dragón, y habían sido barridos por un rugido que partió en dos el mismísimo suelo. Los escombros cayeron sobre ellos y los sepultaron. Por eso no tenía sentido, aunque se lo había dicho. Sin sentido, sin piedad, el chico de pelo dorado había perdido la vida. Y Heinkel no había podido hacer otra cosa que mirar en silencio. Soy el Gorgeous Tiger. Al momento siguiente, se produjo una explosión en el interior de la montaña de escombros y resonó un rugido furioso. Ante aquel suceso demasiado abrupto, a Heinkel se le hizo un nudo en la garganta, asombrado por la persona que había empujado por primera vez hacia arriba y había hecho volar por los aires la montaña de escombros, Garfield. Garfield dijo, ah, mierda. ¿Cuánto tiempo ha estado durmiendo mi asombroso ser? Sacudiendo tambaleante la cabeza, Garfield se arrancó el andrajoso chaleco y preguntó así. Ante aquella pregunta, Heinkel parpadeó sorprendido. Heinkel dijo, desde que quedaste sepultado bajo los escombros, han pasado unos 5 segundos. Garfield dijo, 5 segundos, ¿eh? Casi me matan 10 veces, ha estado muy cerca. Respirando hondo y largamente, Garfield crujió las articulaciones de su cuello. Al ver aquella figura impensable justo después de haber pensado que el ataque había matado invariablemente a Garfield, Heinkel se quedó sin palabras. Pero, también había alguien aún más conmocionado que Heinkel, y no podía ocultar su sorpresa. Mesoreya soltó un qué, e hizo crujir sus colmillos. Garfield, que había ido de un lado a otro sin cesar en su movimiento, asestando golpes impensables como si no hubiera diferencia de tamaño entre ellos, debería haber sido finalmente derrotado. Sin duda le habían matado. Heinkel se compadeció de que esa creencia se hiciera añicos en solo 5 segundos. ¿Qué importaba si simpatizaba? ¿Contra esa última forma de vida, contra el dragón de las nubes? Mesoreya dijo, tú, ¿por qué no te mueres? Garfield dijo, ah. No seas idiota, me habría muerto de verdad. Es decir, estaría muerto si este tipo no hubiera ganado esos 5 segundos para mí. Heinkel, yo no hice ninguna.
Garfield enseñó los dientes ante las palabras del asombrado dragón, pero Heinkel solo pudo negar con la cabeza. Era cierto que justo después de que Garfield saliera volando por los aires y quedara sepultado entre los escombros, Heinkel había seguido sosteniendo su espada y había intercambiado miradas con Mesorella. Pero eso no era más que él mirándola mientras comprendía que si Garfield había sido derrotado, él se convertiría en la próxima presa. Mesorella, muere. Ignorando la autoconciencia de Heinkel, la paciencia de Mesorella había llegado a su límite. El dragón de las nubes se acercó con furia al Garfield erguido, y levantando su gruesa y larga cola, lo derribó como un relámpago. El viento generado por el batir de sus alas, que había utilizado para acercarse, fue suficiente para que pareciera que iba a salir volando por los aires. El extraordinario golpe del dragón apuntaba directamente a Garfield. Heinkel dijo, «¡Ah!». En ese instante, el cuerpo del dragón de las nubes se desdibujó en el aire y se estrelló contra el muro protector de la capital imperial. Mesorella, Uraguada. Vuelta del revés, la espalda de Mesorella se estrelló contra la pared, y ésta dejó escapar una exhalación despeinada sin comprender lo que acababa de ocurrir. Compartiendo esa falta de comprensión, la mandíbula de Heinkel se quedó boquiabierta. No estaba claro cómo se había hecho. Pero estaba claro quién había hecho qué. Garfield había esquivado el golpe de la cola de Mesorella y había lanzado al dragón. Garfield dijo, «Ah, mierda, ahora lo he hecho». Mirándose las manos, por alguna razón, Garfield murmuró así de descontento. Haciendo una expresión como si estuviera desenterrando un recuerdo desagradable, abrió y cerró repetidamente las manos que habían lanzado al dragón, y luego se dio la vuelta. Esos ojos verde esmeralda chocaron directamente con los ojos del dragón de las nubes invertido. Y luego. Garfield dijo, «Bueno, no importa. Hagamos esto, segunda ronda». Lo siento, pero mi asombroso ser es el único que tiene una montaña de apoyo. De hecho, utilizando un razonamiento incomprensible como combustible para elevar su espíritu de lucha, el enfrentamiento de Garfield con el dragón de las nubes, tras haberse detenido, comenzó de nuevo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.